Bueno, esta parte me acaba de caer acá. Me caí pues, pero no pasó absolutamente nada. Estamos bien. Sin embargo, no creo que sea prudente que el Himalaya se meta por acá. Entonces le dije a Lina que se retirara. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, les contamos que acabamos de llegar de hacer nuestra primera experiencia en un rally juntos. Bueno, juntos pero no revueltos. En realidad era la segunda vez que yo realizaba un académico de rally y aprovechamos para que fuera la primera oportunidad para Lina, ya que llevaba un tiempo insistiéndole de que podía gustarle mucho. Realmente fue una experiencia muy interesante. No puedo negar que ayer sentí muchísimos nervios. Por un momento lo dudé y dije si seré capaz, porque realmente lo que hay que hacer es de mucha tensión. Sí, total. Entonces, pues finalmente dije, bueno, vamos a intentarlo a ver qué sucede, porque igual pues es una experiencia que yo creo que todos deberíamos vivir alguna vez si nos gustan las motos. Sí. Es una experiencia muy chévere, es una experiencia muy retadora, es una experiencia de aprender a manejar una aplicación, de aprender a leer un roadbook, de aprender a tener paciencia, a cumplir los kilómetros y bueno, les vamos a empezar a contar cómo se desarrolló el día. Llegamos a Santa Rosa a eso de las 7:30 de la mañana. Sí, como a las 7:30, 7:40. Llegamos donde nuestro amigo Andrés Vargas, que fue el que nos invitó, que es el representante de Rally de Arién en este momento en Risaralda, y era el que tenía a la cabeza el académico. Llegamos a colaborarle en todo lo que tenía que ver con el staff, todo esto. Llegamos todos los pilotos, entre ellos pilotos muy experimentados como Gustavo Quintero, que fue una persona que estuvo con nosotros en La Guajira, como Marlon Moss, bueno, que eran como los más experimentados que ya tenían algo de idea de esto. Fue muy chévere, nos explicaron a manejar toda la aplicación, nos entregaron el roadbook, nos enseñaron a leer cada una de las indicaciones. ¿A ti qué te pareció? Realmente me parece que fue muy detallado. El roadbook, ¿qué es específicamente? Es una hoja de ruta. Una hoja de ruta para traducirlo y entender bien de qué se trata. Y en esa hoja muestran no solamente las indicaciones de kilómetros, la velocidad que hay que llevar, la dirección por medio del norte, sino también algunas señales con imágenes. Es muy ilustrativo. Entonces, por ejemplo, te indicaban, a 500 metros tienes que girar a la derecha y tienes que encontrarte una casa, debes parar. Entonces es bastante dinámico y uno se siente como en una aventura, en un juego. Sí, en realidad el rally es un juego. Sí. El rally es un juego de adultos. Es un juego de adultos que nos ha enseñado a nosotros a ser pacientes, otra vez a jugar con la estrategia. El éxito del rally, lastimosamente, es ir solo. Cuando tú vas solo, tú tomas tus propias decisiones, tú puedes ir a la velocidad que a ti te dé, siempre tienes que ir a la velocidad que a ti te guste o en la que te sientas muy bien, muy cómodo para que no te vayas a equivocar. Suele suceder que a veces el piloto, porque ve a otro que va más rápido, se extralimita, pero ese es un grave error que no se debe cometer. No soy un piloto que haya corrido rally, no he corrido rally como tal, pero era la segunda vez que hacía un académico y realmente se me facilitó un poco. Mientras yo iba muy fluido, no súper rápido, pero iba fluido, Lina vivía, por el contrario, otras aventuras. Sí, realmente íbamos aproximadamente 7 motos, un poco más atrás, entre ellas una KTM, habían otras 2 Himalayan. Les cuento que en esta ocasión iba en mi Himalayan, la extrañaba un poco. Adicional a eso iba una Tenere 700. Sí, si no estoy mal, sí, un norteamericano en una Tenere 700, y muy buen piloto. Nosotros nos quedamos un poco más atrás, íbamos un poco más lentos, entendiendo cómo se leía la hoja de ruta, y se nos dificultó un poco, no solamente porque apenas estamos entendiendo la dinámica, sino también porque las llantas no se prestaban mucho para el lodo, porque empezó a llover muchísimo, entonces la aventura cambió por completo. Claro, en una aventura, Gustavo, el dueño de Rally de Arién, tanto que nos escribió por el grupo y nos dijo, hey muchachos, no son necesarias llantas de tacos para esta aventura, pero realmente en un momento determinado sí fueron muy determinantes las llantas. Yo fui en mi KLX 150,
que en realidad lo que permite es que pueda ir un poco más fluido. Bueno, no fui a la Teneré porque tengo que hacer unos mantenimientos previos. Entonces arrancamos, salimos del Cortijo en Santa Rosa, arrancamos hacia Termales de Santa Rosa, hacia las Termales Arbeláez. Allí giramos hacia la derecha por un puente, empezamos a subir hacia las Pineras. Allí fue donde Lina tuvo su primera aventura. En ese caso, como les decía, yo iba un poco más fluido, yo los paso a ellos. Cuando los paso, no me esperaba que más adelante al que hizo la hoja de ruta se le iba a ocurrir: hey, gire a la izquierda y métase por toda la mitad de unos pinos que habían allí. Claro, yo voy en una moto más pequeña, tengo un poco más de experiencia, yo vi que estaba difícil, pero igual busqué la mejor línea, salí rápido y me fui. Asimismo, otros 2 pilotos que fuimos los únicos que llegamos, digamos, como en un tiempo preestablecido. En esos primeros 7 kilómetros que tú decías que fluiste súper bien, justo fue la parte con mucho pantano y de verdad no había como agarre en la llanta. Entonces ahí los 5 nos caímos, las 5 motos, fue hasta divertido. Creo que lo van a ver por acá en los videos. Esperemos que sí. Yo creo que quedó grabado y fue bastante gracioso, y pues a la final son experiencias muy interesantes de vivir. Sí, es una experiencia que hay que vivir. Bueno, de ahí salimos y la verdad la ruta muy fluida, muy fluida. Aquí los voy a dejar, disfruten un poco de estos videitos. 33, peligro 3. Ya casi. Listo. Esto es una curva cerrada. El 1673, mire cómo lo marca. Porque es una curva muy cerrada. ¿Sí? Vamos ahora para 1811, seguimos por acá. Bueno, después de ver estos videos, pues podrán ver que íbamos muy fluidos. Me encontré con unos pilotos más adelante, continuamos avanzando y llegué a un punto donde era un punto de descanso en el kilómetro. ¿Qué fue eso, amor? Ese fue el kilómetro 31 y en la hoja de ruta era el punto número 17. Sí, era la mitad de la ruta. Sí. Era la mitad de la ruta digamos, en la cantidad de viñetas, pero en distancia todavía nos faltaban 50 kilómetros. Sí. Bueno, de allí llegamos a la Florida y en la Florida, donde siempre nosotros comemos, que se llama Monkey, ahí en la Florida, le dejo un jugo para Lina y le digo a la persona ahí, a la mona, le digo: hey, este jugo se lo das a Lina cuando ella llegue. Seguí mi camino y el camino se puso muy picante. ¿Tú cómo ibas en ese momento? En ese momento realmente nosotros todavía estábamos muy atrás, sí nos perdimos en una ocasión, a veces la hoja de ruta confunde un poco y más si estás aprendiendo. Sí. Llegamos 38 minutos después, casi los demás pilotos estábamos juntos en ese momento, ahí es donde me entra una llamada tuya. Listo, resulta que como les iba diciendo, la ruta se puso un poco picante, empezamos unas subidas muy pronunciadas que ya conocíamos en rutas que hemos hecho en bicicleta. Entonces empecé a subir y empecé como dentro de la cabeza, yo: no, Lina no puede venir por acá, qué susto, ta. Pero bueno, en ese caso todavía pensaba que era difícil, pero en un momento empezamos a subir a un mirador que en este momento lo bautizaron el mirador La Cuchilla, pero nosotros lo conocemos como el mirador de Mangas o el previo a la patineta. Es bastante complejo. Y entonces subí y veía las huellas de los pilotos que iban adelante, que solamente eran 2, el norteamericano en la T7 y un muchacho de Manizales, no recuerdo el nombre, me disculpa, que iba en su CRF 250. Sí. Y él iba muy bien. Entonces yo veía que ellos se iban hacia los lados y claro, yo también sentía que mi moto, y yo tenía llantas de enduro, y yo sentía que mi moto iba muy suelta. Y yo, pucha, esto está como difícil. Bueno, llegué al Alto de Mangas y en ese momento, cuando empiezo a descolgar hacia un lugar que se llama el reversadero, siento que no hay tracción y me voy al piso, me caigo. ¡Pum! Caigo al piso, me golpeo y me levanto y digo: no, Lina no puede llegar acá. Bueno, esta parte me acaba de caer acá. Me caí, pero no pasó absolutamente nada.
tranquilo porque ya sé que la niña pudo terminar allá. Vamos en el 54:43. Marcó que en el 54:40 había una bajada de atención, pero pues sí está muy aleta como para que ella se meta por acá. Yo sí sigo. Me gustaría que explicaras también por qué considerabas que no podía también llegar allá. En cuanto a qué, por ejemplo, las llantas. Sí, claro. Las llantas, el peso, pues es una moto más pesada. Si yo que estaba encartado con que te soy un piloto un poquito más experimentado, no quería imaginarme a ellas, porque eran 3 chicas que venían allí, Lina y otras 2 chicas, cómo iban a pasar ese lugar que estaba muy difícil. Primero era una pendiente muy brava y yo sabía, porque como les contaba ahorita, yo conozco la ruta, sabía que era una bajada muy pronunciada también. Cuando me caigo, yo digo, no puedo dejar que Lina llegue hasta acá. Entonces saco el celular y justo en ese momento, por allá nunca hay señal, y en ese momento un poquito de señal, veo que dice en línea y la llamo. Y le digo, que no continúe, que abandone, que termine la hoja de ruta. Fue muy difícil para mí escuchar eso, pero realmente Felipe sabe mi destreza, mis capacidades, en qué moto iba, con qué condiciones estaba la moto. Y adicional a eso, un punto a tener en cuenta, y como tú decías al principio, los rallies se hacen de manera individual. Yo sí, iba totalmente sola, entonces él también pensaba, si se le cae la moto, ¿cómo la va a levantar? Porque realmente, contándoles aquí entre nos, yo todavía no soy capaz de levantar mi moto sola, es algo que debo practicar, que debo aprender, pero estoy en un proceso para hacerlo. Entonces decidí seguir el consejo, bajar mi ego, soltarlo, porque realmente yo sé que para nosotros, los que montamos en moto y hacemos muchas actividades, el ego juega como y sí, choca bastante. Un papel fundamental allí. Sí, entonces bajé el ego y dije, bueno, voy a abandonar la ruta. Listo. Entonces en ese momento en que yo la llamo a ella, ella me dice, listo, abandono. En ese momento digo yo, ok, empiezo a terminar el rally. Termino, bajo al reversadero, bajo el río, paso el río, subo el Alto del Toro. Cuando subo el Alto del Toro veo en la hoja de ruta que me saca al barrio Frailes y me vuelve y me entra hacia el Alto del Oso. El Alto del Oso es uno de los altos icónicos en las rutas en bicicleta porque tiene, hemos leído, unas pendientes más o menos entre el 37 y el 41% de inclinación. Es demasiado difícil. Entonces cuando empiezo a subir en la moto empiezo a sentir que no hay tracción, pero trato como de mantenerme, continúo la ruta, subo al Alto del Oso, subo al Alto de la Virgen, y cuando paso el Alto de la Virgen esa ruta no la conocía. Resulta que bajo mucha piedra y de un momento a otro hay un escalón muy alto para subirse a una huella, y esa huella estaba totalmente verde, llena de lama. Bueno, de eso lastimosamente no tenemos videos, pero les voy a ir mostrando otros. Continué, ya sabía que Lina iba a llegar allá. Ya en un momento llegué a Santa Rosa, ya por la parte de arriba de los termales nuevamente, ya volví a la misma ruta por donde había salido y continué la ruta y llegué al Cortijo. Justo en ese momento en que yo llego al Cortijo, Lina está llegando también. Por el lado contrario, llegando ya por la vía normal, y nos encontramos aproximadamente a la 1:30. Sí, más o menos a la 1:30. ¿Cuánto te demoraste haciendo el rally? 2 horas 48 en movimiento, creo. Sí, 2 horas 48 en movimiento. Los otros muchachos se demoraron aproximadamente 5 horas. Como les digo, no era mi primera vez, por lo tanto ya tenía un poco más de experiencia y era como entrenar. Quería que Lina viviera la experiencia, pero gracias a Dios le dije que se retirara en la Florida porque creo que hasta ese momento fue una experiencia muy chévere. Sí, porque por ejemplo hubo bastantes inconvenientes generales con los demás, pero lograron sobrellevar. Sí, tanto que el grupo que iba atrás no terminó, les tocó retirarse porque ya la ruta en serio se ponía muy difícil y ya llevaban muchas horas en movimiento, entonces decidieron también desertar. Es una invitación a que ustedes se atrevan a hacerlo también, es muy bacano, o sea, y uno llega hasta donde las posibilidades le dan. Si uno tiene que entender, y lo que dice Lina es muy cierto, uno tiene que entender que el ego no lo lleva a uno a ninguna parte, uno tiene que conocerse y conocer sus habilidades y saber hasta dónde llegar. Y si personas que lo conocen a uno y que conocen las destrezas de uno le dicen no se meta por ahí,
Es muchachos, mejor escuchar. es igual como cuando llegas a un pueblo nuevo y te dicen, hey, no hagas tal cosa, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no es algo conveniente para ti, porque ya saben, ni siquiera los locales lo hacen, entonces son buenos consejos. Les dejaremos también acá una cantidad de videitos para que ustedes los vean, para que disfruten un poco, tanto de Lina como míos, para que ustedes vean un poco de la ruta. Y que se animen de verdad a hacerlo. Bueno, ahora los invitamos a que por favor vean todo el video, a que nos sigan. La verdad estamos intentando generar nuevas experiencias en pareja, porque la idea es hacerlo en pareja. Y seguir buscando caminos. Y seguir buscando caminos en pareja. El ideal es que se suscriban, nos den like y no olviden comentar. Comentar si tienen dudas, cualquier cosa. De verdad, nosotros somos felices respondiendo a todo. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren saber algo, si quieren contactos del Rally Darién, bienvenidos. Tenemos, pues en este momento tenemos contacto con las personas de Rally, entonces podríamos ayudarles. Decidimos hacer el video apenas nos bajamos de las motos. Como les digo, el celular está encima de la moto de Lina. Y la idea era que ustedes nos vieran cómo llegamos, acabamos de llegar, estamos mugrosos, estamos mojados, tengo los zapatos mojados porque tocó cruzar varios ríos y uno de ellos estaba muy profundo, entonces tocó también cruzarlo con los piecitos abajo porque a nosotros también nos toca. Sí. Entonces los invitamos a seguirnos, muchas gracias por vernos y los vamos a dejar, como les digo, con más videitos para que los disfruten. Chao. Nos vemos.